Bien, muy buenas noches, o mejor dicho, buenos días, 50 minutos de la mañana del jueves 24 de junio. Eh, Rápidamente, hermanos, porque quiero compartir con ustedes lo siguiente, ¿no? Que es exégesis, ¿ok? Estas dos palabras, exégesis, la exégesis es la interpretación objetiva del significado de un texto, es decir, su explicación literal e investigativa, aunque en algunos contextos también filosófica, histórica o religiosa, como ocurre en la exégesis bíblica. A quienes le ponen en práctica se les conoce como exégetas. Esta palabra proviene del griego antiguo, específicamente del verbo exegeomai, traducible como guiar hacia afuera, es decir, exponer, extraer, en el sentido de sacar la verdad de adentro de una cosa. Así se considera la exégesis como la recuperación de la verdad de un texto, entendida como su interpretación crítica y completa sin dar cabida a las subjetividades del interpretante. En esto se distingue de la eisegesis. Comúnmente un ejercicio exegético involucra la revisión del contexto histórico y cultural del texto a interpretar, tomando en cuenta la traducción del mismo, sus palabras significativas o peculiares, sus variables, límites y contextos internos, o sea, una visión más bien científica del texto. Por lo tanto, suele ser llevado a cabo por especialistas en la materia. En el caso de la eisegesis, los términos exégesis y eisegesis pueden considerarse contrarios o antónimos. La diferencia entre uno y otro radica en el grado de objetividad que tiene lugar en la interpretación del texto propuesta por cada uno. La exégesis propone la lectura contextual, científica y objetiva del texto, tomando en consideración los elementos presentes del texto y aquellos que se puede investigar sobre él. Por el contrario, la eisegesis plantea la interpretación del texto en función del punto de vista del interpretante, esto es, leyendo los textos en relación a un tema en particular, esté o no directamente vinculado con el texto en su contexto original. La eisegesis puede entenderse como una interpretación orientada hacia un tema de interés subjetivo para el lector o también como una lectura sesgada, que le impone al texto un sentido que, objetivamente hablando, no está allí, pero respecto al cual es susceptible. Ahora, fíjense algo con la eisegesis. Básicamente la eisegesis es introducir un criterio propio a la interpretación de un texto, mientras que la exégesis es extraer el significado propio del pasaje o hacer una investigación del significado de las palabras que componen un texto, considerando su contexto histórico o cultural. Esto es en función de una correcta interpretación de las escrituras. Veamos rápidamente acá algo que dice Timoteo con respecto
a lo que dice 1 Timoteo 2:14, específicamente el versículo 15, que es este que podemos ver acá, que voy a sombrear, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esta palabra, esta frase o estas palabras, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a verificar este texto en otras versiones. Vamos a ver qué dice, cómo lo traduce la palabra de Dios para todo. Vamos a ver. El 15. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Vamos ahora a ver cómo nos los traduce. Usamos la PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Vamos a buscar por acá, Biblia de las Américas. Vamos a ver cómo nos los traduce la Biblia de las Américas. Dice el verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Fíjense ustedes, que maneja con precisión. Veamos cómo nos los traduce la Dios habla hoy. Dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. O sea, esta frase, enseñar debidamente, interpretar correctamente, enseñar correctamente, tiene que ver con la exégesis. Es decir, con hacer una correcta interpretación de las escrituras. Vamos a ver Nueva Traducción Viviente. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Esto es exégesis. Esto es exégesis. Explicar correctamente, es decir, sacar la interpretación correcta, el significado correcto de un versículo o de un texto de las Escrituras. Vamos a ver esta versión, la NBI o Nueva Versión Internacional, a ver cómo nos lo traduce. Dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. O sea, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Ahora, vamos a ver ahora un ejemplo de eisegesis, es decir, la Biblia advierte, o las Escrituras nos advierte sobre no dar una interpretación privada. Ahora, de una interpretación privada, vamos a ver qué nos dice Pedro. Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a ver. Vámonos a la Reina Valera 1960 en primer lugar. Ok. Versículo 19 y 20. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, antes que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto, interpretación privada, es eisegesis. Cuando queremos que un texto diga lo que a nosotros nos conviene o lo que yo quiero que diga y no lo que realmente está dentro de él. Recordemos que exégesis es sacar algo hacia afuera en su significado del idioma griego, que es exegemai, traducible como guiar hacia afuera, es decir, exponer, extraer, en el sentido de sacar la verdad de adentro de una cosa. Entonces nuestro trabajo como predicadores o enseñadores, maestros, como usted quiera darle el calificativo, es extraer el significado de un texto. Y Pedro advierte que la escritura no es de interpretación privada. O sea, no hay que hacer eisegesis, que es querer que el texto diga lo que a nosotros nos conviene o a lo que a nosotros nos parece, sino, como dice Pablo a Timoteo, enseñar, interpretar correctamente la escritura. Vamos rápidamente a ver aquí en la PDT, Palabra de Dios para Todos, como nos dice Pedro. Que dice Pedro en el 19, el 20. Sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en la escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre, todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios guiados por el Espíritu Santo. Aquí hay una nota a pies de página, el versículo 26, deseo propio del profeta, advertencia relacionada con maestros falsos o con falsos maestros, quienes interpretaban la profecía de tal forma que negaban que Jesús vendría en el futuro para juzgar al mundo. O sea, eso es eisegesis, querer decir algo que la escritura no dice. Ahora yo quiero hacer un ejercicio rápidamente acá, con un versículo muy conocido, muy citado en el Evangelio de Juan, verso 10. El capítulo 10, específicamente el versículo 10. Vamos a la Reina Valera 1960, que es la versión común que todos poseemos. Como dice Juan 10:10. Juan 10:10 dice de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para nosotros entender de quién está hablando Juan aquí, o sea, como escritor, pero realmente estas son palabras del Señor Jesús, tenemos que entender el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto inmediato es lo que está antes y después del versículo 10. Vamos a leer desde el 7. Lo ideal es que empecemos desde el 1. Vamos desde el 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Primero y principal tenemos que identificar los sujetos de este texto. Primero, está hablando de un ladrón. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón, sujeto, y salteador. Lo identifica como ladrón y salteador, está hablando de la misma persona. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, está hablando de otro sujeto, que es el pastor de las ovejas, que entra ¿por dónde? Por la puerta. El ladrón no entra por la puerta, mas el pastor, el verdadero pastor, entra por la puerta. A este abre el portero, tercer sujeto. Estamos hablando del ladrón y saltador, estamos hablando de el pastor y ahora está hablando de un portero.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, otro sujeto, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, fíjense ustedes, esta alegoría es una alegoría que está usando el Señor Jesús. Parábola, alegoría, que es un relato de un hecho para enseñar una verdad. O lo que se tiene también como, como una figura, alegoría. Ahora, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de la oveja. Aquí se está identificando él, Jesús, como la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí está identificando quiénes son los ladrones y quiénes son los salteadores, corrijo. ¿Quiénes son? Los que antes de él vinieron. El 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El 10, el ladrón, es decir, los que vinieron antes de él, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí se identifica también no solo como la puerta, sino como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Generalmente, el versículo 10 se identifica al ladrón como a Satanás o el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero, ¿será realmente a Satanás que el Señor se refiere en Juan 10? Ahora, cuando nosotros, haciendo una exégesis correcta de este texto, involucrando su contexto, nos damos cuenta de que no es de Satanás que el Señor está hablando. Usted tal vez podrá decir, bueno, pero es que si Satanás vino a hurtar y matar y destruir, es él. Ok, aquí dice que el ladrón, pero no dice que es Satanás. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ponemos en boca del Señor Jesús algo que Él no dijo, estamos haciendo eisegesis, estamos introduciendo al texto lo que yo creo que dice allí, más no lo que realmente está diciendo el texto, que es una correcta exégesis. ¿De quién se refiere el Señor Jesús aquí? De los que vinieron antes de él, de los dirigentes de Israel. Llámense sacerdotes, llámense escribas, llámense fariseos, entendiendo que los fariseos era una secta, se les llamaba fariseo porque era prácticamente como una secta, ¿cómo le diría? Un partido, por decirlo así. Ya en este caso tendríamos que investigar quiénes eran los fariseos como secta, pero ese grupo estaba integrado por sacerdotes de Israel. En Malaquías, el Señor dice en su palabra que el pueblo, o sea, eran los sacerdotes los responsables de enseñar la ley del Señor al pueblo. Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo busca la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado del camino, el 8, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos claramente que eran los sacerdotes quienes tenían la responsabilidad de enseñar la ley, la ley al pueblo.
eran ellos quienes eran considerados los pastores de Israel, quienes tenían la responsabilidad de guiar el rebaño. Estamos hablando de Israel como pueblo, como nación. Ellos tenían esa responsabilidad. Y es a ellos a quienes el Señor Jesús se refiere en Juan 10. No es a Satanás. Si nosotros persistimos en identificar a Satanás como el ladrón de Juan 10:10, estamos haciendo eisegesis, mas no estamos haciendo una exégesis correcta, es decir, una correcta interpretación del texto, respetando su contexto. Esto es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer cuando escudriñamos correctamente las Escrituras y hacemos una correcta interpretación, es decir, una correcta exégesis. Ahora, es cierto, Satanás, aparte de ser el tentador, también es homicida desde el principio, dice el mismo Señor Jesús, por cierto, y mismo en el libro de Juan, que él es homicida, el engañador, pero donde la Biblia lo identifica así, bueno, entonces lo identificamos así. Pero si aquí las Escrituras ni el Señor Jesús está identificando que el ladrón es Satanás, ¿por qué debemos hacerlo nosotros? Poniendo en boca del Señor lo que Él no dijo. Incluso muchos memorizan este versículo y no dicen el ladrón, dice, porque Satanás vino a robar, a hurtar y a destruir. Y aquí no dice Satanás, dice el ladrón. Si usted quiere identificar al ladrón con Satanás, bueno, ya hace cosas suyas. Pero aquí nosotros, o mejor dicho, la idea, la intención al aprender a hacer una exégesis correcta de la Escritura es decir las cosas como están escritas. Extraer del texto el significado que el escritor o que el autor, en este caso el Señor Jesús, el Espíritu Santo y el escritor, están dando a entender, y es que el Señor se estaba refiriendo a los dirigentes de Israel. Fíjense que en el 12 Él habla de los asalariados, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y la deja, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fíjense ustedes, aquí en el 16, ¿de quién está hablando? Cuando habla de que tiene otras ovejas que no son las de ese redil. Del redil que está hablando es Israel. Y de las otras ovejas que están hablando somos nosotros los gentiles. Quienes juntos con las ovejas de Israel ahora somos un solo rebaño y tenemos un solo pastor. Ese pastor es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados, en el Señor, aquí les dejo, no me quería extender mucho porque sé que se hace pesado para aquellos que usan datos en sus teléfonos, ver el video, descargarlo y verlo, pero espero en el Señor que haya sido de provecho, que sea de bendición para su vida. Y por supuesto, si es subido al canal de YouTube, no olviden, si este contenido ha sido de bendición para su vida, darle me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares, hermanos en la fe, suscribirse al canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de todo el contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que quien les habló, su hermano y amigo Giovanni Navas, y recuerde que esto es el consejo de Dios para nuestras vidas. Shalom y bendiciones. Hasta la próxima.